Shalom, apreciados Javerim, bienvenidos una vez más al programa Yahad. En esta ocasión, continuando con esta interesante serie, explorando los hechos de los emisarios, les reitero, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por la puntualidad. Hoy, a diferencia de exposiciones anteriores, no nos podrá acompañar nuestro apreciado maestro Immanuel por razones que están fuera de su voluntad. Así que, de igual manera, vamos a transmitir este programa porque es importante lo que hoy vamos a tratar. El tema de hoy, pues, no se puede pasar por alto, así que me tocará hacerlo solo. Y Ezrat Hashem podamos hoy salir de acá, de este programa, de esta programación, Yahad, con un mensaje fresco en relación a las enseñanzas de Yehoshua de Nazaret. Estamos acostumbrados a solamente enfocarnos casi siempre en las enseñanzas directamente de Yehoshua y obviamente pues no se escribió, no se registró todas sus enseñanzas o las implicaciones inclusive de sus enseñanzas. Y es por esto que es tan y tan importante el libro de Hechos de los Emisarios, porque ahora sus seguidores, a la hora que el autor del libro de Hechos recopila estas enseñanzas de sus discípulos, pues en ellos se va a exponer quizás de manera más detallada, más minuciosa, las enseñanzas de Yehoshua. Y hoy será el claro ejemplo con el discurso de Estéfanos. Así que para iniciar, como de costumbre, vamos a pasar a la lectura del texto, vamos a leer y posteriormente comentamos al respecto. Muy bien. Previo, quiero crearles rápidamente el contexto. Permítanme. Porque seguramente todos los que están hoy presentes, pues quizás no nos hayan acompañado anteriormente. Así que estamos en la sección donde Estéfanos va a ser arrestado. De hecho, ya fue arrestado, llevado al Sanedrín. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué tomó lugar este arresto de Estéfanos? Hemos leído que habían diaspóricos, estos son judíos diaspóricos que vivían en Jerusalén, y Estéfanos interactúa con ellos en una sinagoga en particular en Jerusalén, comparte acerca del mensaje, esto es, que el Mashiach ya se ha manifestado, ha muerto y el Todopoderoso lo ha resucitado. Y compartiendo esto, pues se creó un problema tan mayor que algunos decidieron llevar a Estéfanos ante el Sanedrín. Pero ¿quién es Estéfanos? Vamos a crear el contexto. ¿Quién es Estéfanos? Pues bien, Estéfanos es mencionado en este libro, en este documento, en dos contextos. El primer contexto es cuando el autor hace notoria la presencia o la manifestación de Estéfanos dentro de la comunidad de los discípulos de Yehoshua en Jerusalén, pero en un contexto muy particular. Dentro de la comunidad de Jerusalén, de los seguidores de Yehoshua, había una queja por parte de los judíos helenistas o judíos educados en el helenismo, y una queja de ellos para con aquellos judíos, digamos, nativos, judíos de la tierra de Israel, que el texto los describe como hebreos. Para resolver esta queja, este asunto, este problema comunitario, se establecen 7 líderes comunitarios para que se encarguen, digamos, de manera más puntual en estas dificultades que estaban surgiendo en la comunidad de Jerusalén de los discípulos de Yehoshua. Entre estos 7 varones se destaca uno, y este es Estéfanos. Este es el contexto en que surge la presencia de Estéfanos. Hubo un asunto, un problema dentro de la comunidad compuesta por
judíos helenistas o diaspóricos y judíos, digamos, nativos de la tierra de Israel. Y ya se nos va identificando a Estéfanos en este contexto, no solamente porque su nombre implique que es de procedencia diaspórica, sino también porque se ha presentado en este contexto de judíos diaspóricos. Luego, la situación que se ha levantado, esta que fue tan, digamos, tan significativa que tuvo que ser llevado a el Sanedrín, dice que esta discusión se desarrolló, como decía, en una sinagoga formada por judíos diaspóricos. Y estos eran, según el texto, del norte de África, o sea, de Cirene, de Alejandría, esto es en Egipto, también de Cilicia, esto es en Asia Menor, donde estaba la famosa ciudad Tarsos, y también habían gente realmente de la provincia en sentido general de Asia. Esto es lo que componían la sinagoga. Posiblemente Estéfanos fuese miembro de esta sinagoga y compartiera entonces en esa reunión comunitaria. Todo esto, repito, confirma que el contexto en el que se desenvuelve Estéfanos, o al menos lo presenta el autor de esa manera, es un judío que ya sea él mismo o sus padres, viene de la diáspora. Dijimos en la charla anterior que helenista no significa que, identificar a un judío de esta época como helenista no significa que no sea un observante de la Torah, que no sea un hombre piadoso, sino que lo diferencia a él, a los helenistas de los, digamos, de los nativos o los que viven en Judea, es más bien su idiosincrasia. La manera, quizás el idioma que más emplean es el griego, en efecto. Pusimos ejemplos en la semana anterior de sinagogas donde el ceremonial, el ritual era de hecho en griego. Y todo esto apunta a lo que dijimos anteriormente, que solo el contexto puede clarificar si la persona acá en cuestión, llamada helenista, es realmente un total, digamos, libertino, alguien que ve la Torá o el culto del templo como algo, digamos, muy lejano de él, si la persona no practica la circuncisión, como era el caso de Timoteo, Titos. O sea, solamente el contexto apuntaría a identificar el término helenista, qué tan helenizado estaba. Y el contexto aquí está implicando, el contexto circundante a Estéfanos, está implicando que él, en efecto, es un judío que promueve la observancia de la Torá, y lo vamos a ver a continuación. Estéfanos es, digamos, un ejemplo de Shaul. Al final de esta lectura, hoy que esperamos finalizar, vamos a ver cómo, en efecto, la presencia de Shaul está hecha por el autor. Acentúa que en la muerte de Estéfanos se hace presente Shaul. En otras palabras, que son judíos con ascendencia diaspórica. Pero no, esto no debe extrañarnos. Era la realidad de la mayoría de los judíos en el primer siglo. Para que se entienda entonces mejor, en el primer siglo, ser helenista es lo que podemos llamar ser una persona educada en las costumbres helénicas. Quizás una persona actualizada en relación a las realidades del mundo de su época. El helenista tenía más conocimiento de la realidad mundial en contraste con los, digamos, los nativos de Judea, los tradicionalistas, aquellos que no querían aprender el idioma griego, que no querían interactuar con gente que no fuese sino judía. Y esta definición aparece como bárbaro. De eso ya hemos hablado en charlas anteriores. De hecho, debajo de la descripción del vídeo se encuentra un enlace de un vídeo que
en el cual expusimos estas definiciones. ¿Qué significa helenista y qué significa bárbaro? Para aquel que aún no lo sepa, pues en el primer siglo los judíos empleaban el término bárbaro para hacer una distinción entre el judío educado en las costumbres helénicas y el judío tradicionalista o aquel que ni siquiera hablaba el griego. No solamente el término bárbaro en ese contexto de judío tradicionalista figura en los escritos de Shaul de Tarso, sino también en los escritos de historiadores de la antigüedad como Lar Josefo, inclusive también Filón de Alejandría emplea el término bárbaro en este contexto. Un judío tradicionalista, un judío que no está habituado ni ha sido educado en las costumbres helénicas. Así que tanto el término heleno, que se puede traducir como griego, o helenista, implica lo mismo en este contexto, judíos asimilados. Les decía entonces que Estéfanos se ha destacado en Jerusalén por su enseñanza y sus prodigios, y esto lo leímos en la charla anterior. De hecho, el autor atribuye a Estéfanos nada más y nada menos que la razón de que muchas personas oriundas de Judea se unan al movimiento se debe a la enseñanza y los prodigios de Estéfanos. Así que ese es el contexto en que Estéfanos es acusado ahora por algunos judíos que, como él, eran ya educados en las costumbres helénicas, posiblemente, como bien dice el texto, diaspóricos. Quizás Estéfanos también fuese él mismo diaspórico. Pero dice el autor que no pudiendo hacerle frente a Estéfanos, porque hablaba, dice, con mucha sabiduría y con fervor, que entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran que han oído a Estéfanos blasfemar contra Moshe, esto es, en contra de la Torá, en contra del templo de Jerusalén y en contra del Todopoderoso. Son unas alegaciones muy similares a las que le hicieron a Yoshua en su juicio. ¿Recuerdan? En contra de Moshe, blasfemar y hablar mal del templo. Hoy leeremos entonces y analizaremos, Be'ezrat Hashem, la defensa que hace Estéfanos. Así que voy a compartir las notas y vamos a leer y luego comentar. Disculpen. Dice el texto: declaración de Estéfanos en el Sanedrín. Esto es Hechos 7 del verso 1 al 53. Entonces el principal de los Kohanim preguntó a Estéfanos. Este principal es Cayafa o Caifás en español. ¿Son ciertas estas acusaciones? Estéfanos dijo la siguiente respuesta. Escúchenme, hermanos y líderes de Israel. El Todopoderoso apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, saliendo de la tierra de los caldeos, radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, él lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Pero aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él, o sea, la tierra. El Todopoderoso dijo así: tu descendencia será peregrina en tierra ajena, y la esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Pero yo mismo juzgaré a la gente de la cual sean esclavos, dijo el Todopoderoso, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. El Todopoderoso le dio la alianza de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día, y Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Estimados Javerim, quiero que pongamos atención a estas secciones que estamos leyendo,
para que podamos apreciar el discurso según el autor desea que lo apreciemos. Fíjense cómo Estéfanos está respondiendo a cada una de las acusaciones que se le han hecho. Nótese cómo ya Estéfanos está hablando de la circuncisión y no ha criticado la circuncisión. Al contrario, está diciendo que el Todopoderoso fue quien ordenó la circuncisión. Por lo tanto, está defendiéndose con lo que el propio texto está narrando. Continuemos la lectura. Los patriarcas, por envidia, vendieron a Yosef con destino a Egipto, pero el Todopoderoso estaba con él, lo libró de todas sus aflicciones y le concedió gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto. Y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros ancestros no hallaban alimento. Cuando Jacob oyó decir que en Egipto había alimento, envió a nuestros ancestros la primera vez. Y en la segunda, Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Y la ascendencia de Yosef quedó clara para el faraón. Yosef hizo llamar a su padre Jacob y a toda su parentela, una suma de 75 personas. Jacob viajó a Egipto. Murió él y nuestros ancestros y fueron trasladados a Shechem y luego depositados en el sepulcro que había comprado Abraham por una suma en plata de los hijos de, y acá viene una información entre corchetes que la explicaré posteriormente, los hijos de Het en Hebrón, y en el que había comprado Jacob de los hijos de Hamor en Shechem. A medida que se acercaba el tiempo de la promesa que el Todopoderoso había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que surgió otro rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a los ancestros a fin de que expusieran a la muerte a sus niños recién nacidos para que no sobrevivieran. Fue por ese tiempo que Moshe nació. Era hermoso en extremo y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Y cuando fue expuesto, la hija del faraón lo tomó y lo crió como su propio hijo. Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en sus palabras y hechos. Cuando cumplió 40 años de edad, pensó visitar a sus hermanos, el pueblo de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido hiriendo al egipcio. Pensaba que sus hermanos entenderían que el Todopoderoso les ofrecía liberación por medio de él. Pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba maltratando a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿y quién te nombró gobernante y juez nuestro? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Ante esta situación, Moshe huyó y fue extranjero en la tierra de Midian, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un enviado en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moshe quedó sorprendido ante la visión y al acercarse para observar, vino a él la voz del Eterno: yo soy el Todopoderoso de tus ancestros, el Todopoderoso de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Moshe, temblando, no se atrevería a observar. Y el Eterno le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido a librarlos. Ahora ven,
ven, voy a enviarte a Egipto. Este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te nombró gobernante y juez? Es el mismo que el Todopoderoso envió como gobernante y redentor por medio del enviado que se le apareció en la zarza. Este lo sacó realizando portentos y señales en la tierra de Egipto, en el Yam Suf o el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moshe que dijo al pueblo de Israel, el Todopoderoso les levantará profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. Este es el que en la congregación en el desierto fue mediador entre el enviado que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros ancestros. El que recibió palabras de vida para transmitirnos, al cual nuestros ancestros no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron y en sus corazones regresaron a Egipto diciendo a Aarón, establece líderes que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro de oro, o el becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Pero el Todopoderoso se apartó de ellos y les dejó servir al ejército del cielo, como está escrito en el rollo de los profetas. Pueblo de Israel, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años? Por el contrario, cargaron con la tienda de Molech y la estrella de Refán, a quien convirtieron en su deidad, imágenes que ustedes mismos hicieron para adorarlas. Nótese esta conclusión, imágenes que ustedes mismos hicieron para adorarlas. Pues bien, los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros ancestros tuvieron la tienda del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló con Moshe o a Moshe, conforme al modelo que había visto, la cual introdujeron nuestros ancestros con Josué, este es el hijo de Nun, al tomar posesión de las tierras que les pertenecían a la gente que el Todopoderoso arrojó de delante de nuestros ancestros hasta los días de David, quien contaba con la fidelidad del Todopoderoso y obtuvo una morada para el pueblo de Jacob. Pero fue Shlomo quien le edificó casa. Y eso que el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas, tal como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Eterno. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todo esto? Duros de cerviz. Esas son ya las palabras de Estéfanos para los que estaban presentes. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre a la influencia divina. Como hicieron sus ancestros, también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus ancestros? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la manifestación del Tzadik, esto es el justo, cuyos entregadores y asesinos han sido ahora ustedes, que recibieron la Torá por disposición de enviados, pero no la han obedecido. Bien, lo primero que quiero decirles tras esta lectura es que, permítanme retirar las notas por un momento. Lo primero que quiero decirles, estimados y estimadas, es lo siguiente. Bienvenidos todos aquellos que acaban de ingresar. Me da mucho gusto saber que Kairos está presente. Siéntase como en casa. Un saludo sincero a todos. Pues les decía que debajo de la descripción del vídeo existe, además de un video en el cual se clarifica todos estos términos de helenista, en el contexto del primer siglo. Además de ello, también existe un enlace, un documento en el cual especifico, clarifico con anotaciones y demás
unos errores, y no digo aparentes, digo errores que se encuentran en el libro de Hechos. Errores en los manuscritos más antiguos, que son los griegos. Errores que obviamente tienen una explicación, porque son unos errores muy obvios. Por ejemplo, la sección que leíamos en la cual, según el texto en griego, dice que Abraham compró el sepulcro de los hijos de Hamor, cuando en realidad, según el texto de la Torá, la compra a Hamor no fue hecha por Abraham, sino por Jacob. ¿Qué pasa entonces? Repito, es un error muy obvio. Estamos leyendo, estamos viendo, apreciando, evidenciando cómo el autor de este documento, el autor original, obviamente, no los copistas ni el texto en griego, que sabemos que son copias de copias, sino que el autor original es muy detalloso, es muy cuidadoso en relatar no solamente los eventos mencionados en la Torá, sino que incorpora además información que algunos llamarían leyendas, pero lo que quiero decir es información que no se encuentra registrada en la Torá, sino que eran informaciones extras que se habían transmitido por tradición oral, es decir, enseñanzas que habían surgido a medida que se va explicando el texto, lo que hoy llamaríamos el Midrash. El Midrash tiene el objetivo de encontrarle sentido al texto y para ello entonces acude a elaborar un poco más allá de lo que el propio texto dice. Es decir, crearle un contexto para que se aprecie el texto, y por eso leímos que, según el autor, Moshe aprendió de la sabiduría, la ciencia egipcia y una serie de informaciones que no aparecen en el texto de la Torá. Así que si el autor fue tan cuidadoso para registrar todo esto, ¿por qué no sería tan cuidadoso para cometer un error de esta magnitud? Decir que Abraham fue quien compró la sepultura de Hamor. Yo creo, y esto está registrado en el documento debajo de la descripción del vídeo, yo creo que acá el error no es del autor original, sino de algún copista. ¿Por qué digo esto? Porque si suponemos que hubo una haplografía, entonces el texto toma sentido totalmente. ¿Qué es una haplografía? Para aquellos que no conozcan el término. Haplografía es un error que toma lugar a la hora de copiar un texto. Consiste en omitir una sección del texto cuando esa sección, palabra o oración está, digamos, está presente en el texto, pero está como acompañada por dos frases exactamente. Permítanme ver acá, a ver si mis manos se ven para hacerlo gráfico. Tenemos una línea, ¿cierto? Una oración. Pero esa oración, digamos que en el principio tiene una frase y al final de la oración tiene exactamente la misma frase del inicio. ¿Qué pasa? Que viene el copista y lee digamos, esta palabra o frase y la escribe en el texto, y luego cuando vuelve a poner sus ojos en el manuscrito que él está copiando, se fijó no en esta, que es en la que inició, sino que en la segunda, con la que termina el texto. Por lo tanto, todo lo que está en medio de estas dos palabras idénticas o similares no fueron copiadas por el copista, el escriba, y se llama entonces haplografía, es decir, se saltó de esta frase a esta otra frase y omitió todo lo que está en el medio. Entonces, el texto en hebreo, el texto de Hechos es muy fácil de reconstruir si suponemos que tomó lugar una haplografía. ¿Cuál es el ejemplo? Que según el texto está narrando, Abraham compró el sepulcro de los hijos de, literalmente, según el texto de la Torá, mejor dicho, es de los hijos de, acá voy a compartirlo en pantalla. Vamos a compartir porque creo que todo eso que estoy haciendo lo hubiese evitado si les comparto la pantalla. A ver,
Acá está. Acá está presente. Permítanme compartírselas un momento. Es que lo visual es mucho mejor. Ustedes pueden ver acá. La haplografía reconstruida es la que está entre corchetes. Fíjese cómo se repite lo mismo. Imaginemos que el copista está por acá y diciendo, transcribiendo lo que él está copiando. Que en el sepulcro que había comprado Abraham por una suma en plata de los hijos de, y ven cómo esta oración de los hijos de, esta frase de los hijos de, se repite acá, de los hijos de. Así que es muy probable, y de hecho la próxima palabra, Hamor y Het, comienzan de hecho con la misma consonante. Así que esto es un ejemplo claro de haplografía que se puede reconstruir si nos vamos al texto de la Torá y la información que ahí se encuentra. Y entonces toma totalmente sentido el texto. Abraham compró por una suma en plata de los hijos de Het en Hebrón. Y también se hace mención que los patriarcas fueron sepultados en la que había comprado Jacob de los hijos de Hamor en Shechem. Es un ejemplo, estimados Javerim, de lo serio que hemos sido con esta edición del texto de Hechos. Es decir, se han reconstruido secciones en las que claramente el error apunta no a su autor original, sino a copistas. Así que si usted gusta de esta información y mucho más, le animo a que descargue las notas que están debajo de la descripción del vídeo, inclusive que adquiera el texto de Hechos de los Emisarios que se encuentra disponible en el sitio web naxtratim.com. Entonces, otra sección muy importante que sería interesante hacer notar es cuando el autor, narrando los acontecimientos del pasado, menciona a 75 personas que componían el grupo de personas que fueron con Jacob o que estuvieron con Jacob en Egipto, en su traslado de Canaán a Egipto. Seguramente muchos de ustedes ya sabrán que el texto de la Torá registra no 75, sino 70 personas. Y esto ha hecho que entonces el error mencionado anteriormente, que lo catalogo como un error de haplografía, es decir, un error del copista, no del autor original, sea entonces tomado como base para sostener, según este otro aparente error de 75 en lugar de 70, les decía que se tome como base para decir, el texto de Hechos en este discurso de Estéfanos está lleno de errores. Ya anteriormente cometió un error de, digamos, de época, de tiempo. Abraham no compró Hamor, fue Jacob quien compró Hamor. El otro error sería el siguiente, que la Torá dice 70 personas y Estéfanos, o el autor del libro de Hechos, está diciendo 75 personas. Bien, quizás lo que muchos no sepan es que existe un documento judío que antecede los manuscritos hebreos del texto de la Torá y que este documento judío registra 75 personas en lugar de 70. Me refiero a la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego de la Torá, que repito, es mucho más antigua que los manuscritos que hoy sirven para escribir o copiar el texto de la Torá. Claro, quizás algunos dirán, pero eso es en griego. Eso es en griego y a nosotros nos interesa el hebreo. Bien, mi respuesta es la siguiente y hay que tomar esto de manera seria y académica. La Septuaginta es un documento primeramente judío. El hecho de que está en griego no le quita judeidad ninguna. Si alguien cree que hablar en griego le quita
contexto judío al texto, pues mi pregunta sería, ¿qué hacemos en esta charla acá, hablando en español? ¿Cierto? En otras palabras, que los idiomas en sí mismos no deben ser catalogados como mayor o menos judío, de contexto judío, porque lo que hace algo judío es precisamente el contexto. Así que desde ese punto de vista debe analizarse el texto de la Septuaginta, un texto judío que antecede a los manuscritos sobre los cuales hoy se copian los textos de la Torá en hebreo. Y a estos textos, a estos manuscritos se le llama el texto masorético. Ahora, para evidenciar aún más todo esto, existe un rollo de los tantos que fueron hallados en el Qumran. Existe un rollo llamado el rollo 4Q, Éxodo, donde se registra precisamente esta misma información que estamos tratando. ¿Cuántas personas, según el texto de la Torá más antiguo, registra cuántas personas formaban la casa de Jacob en Egipto? Resulta que este rollo del Qumran, escrito en hebreo, que antecede el primer siglo y obviamente antecede al texto masorético, registra 75 personas. Justamente lo que encontramos en el texto acá, la que estamos leyendo, el texto de Hechos. Así que la pregunta que yo haría en este momento sería la siguiente. ¿Qué implicaciones tienen estas evidencias que hoy estoy compartiendo con ustedes? Que el texto masoreta, el cual sirve como fuente para las copias que hoy se hacen del texto de la Torá, o sea, los rollos que hoy en la mayoría de las sinagogas, los rollos allí son copias de los textos masoréticos. Y tenemos esta evidencia, que no solamente la Septuaginta registra una variante textual en comparación con el texto masorético, sino que también un rollo del Qumran que antecede al primer siglo está de acuerdo con el texto griego masoreta. Todo esto apunta a que no, Estéfanos o el autor del libro de Hechos no está equivocado. Y es importante, les decía, comprender las implicaciones de estas exposiciones. Primeramente porque implican que la perspectiva dogmática sobre estos textos en cuestión no es la perspectiva más adecuada, sino que hay que continuar estudiando, hay que continuar basándose en los hallazgos arqueológicos para poder hacer una crítica apropiada de estos textos. Les hago saber, para aquel que no lo sepa, que por muchos años, se nos estuvo criticando, planteando de que Estéfanos o Esteban en español era un judío helenizado. Obviamente el texto así lo informa, pero helenizado a tal grado que el pobre no sabía hebreo y por lo tanto dependía de la Septuaginta, dependía de la traducción al griego de la Torá, porque claramente si él dice 75 personas, o el autor dice 75 personas y eso solamente se está registrado en la Septuaginta, el texto griego, en contraste con el texto hebreo masorético, entonces claramente Estéfanos o el autor de Hechos no sabía hebreo, dependía del griego. Y la evidencia ya lo dijimos. Por ende, el ataque viene de esta manera. ¿Cómo poner entonces atención al discurso de Estéfanos, una persona que depende de una traducción griega del hebreo, o cómo poner la atención a un escrito hecho por el autor de Hechos que de igual manera tiene que depender de documentos griegos porque él no sabe hebreo? Y la respuesta coherente que siempre se dio antes del hallazgo de los rollos del Mar Muerto, la respuesta coherente, académica inclusive, es que la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, es mucho más antigua
que los textos masoréticos. De hecho, el texto de la Torá más antiguo antes del hallazgo de los rollos del Qumran, quizás muchos no lo sepan, el texto de la Torá más antiguo era el texto de la Septuaginta, no el texto hebreo. ¿Usted se imagina lo que yo estoy diciendo? Que los textos más antiguos de la Torá estaban en griego, no en hebreo. Y a nadie se le ocurría decir, o en tiempo pasado, a nadie se le ocurría decir que la Torá originalmente estaba escrita en griego, aunque los manuscritos más antiguos eran los griegos, no los hebreos. Sin embargo, a nadie se le ocurría decir que los escritos de los primeros discípulos, a pesar de que los manuscritos más antiguos están en griego, pues que es muy probable, muy posible que sus originales, no todos, pero la mayoría, fuesen en hebreo. ¿Por qué? Porque el contexto claramente es hebreo, como también se decía de la Torá y del Tanaj. Si los personajes son hebreos, si la temática es hebrea, ¿por qué pensar que el texto es en griego? Pues bien, hay evidencia para sustentar que Estéfanos no dependía de la Septuaginta. Pero en la antigüedad no teníamos esa evidencia. Por lo tanto, siempre fue esta sección del libro de Hechos, siempre fue un motivo para marginarnos. Siempre fue un motivo por ciertas expresiones judías para decirnos, ustedes son judíos, está bien, ustedes dicen que son judíos porque lo dicen ustedes, pero ustedes no pueden ir a las fuentes hebreas, ustedes dependen de los textos griegos y la evidencia es Estéfanos. Imagínense, uno de los primeros líderes de la comunidad naciente, de los seguidores de Josué, dependiendo de los textos griegos para poder exponer un discurso. Pues hoy la evidencia ya existe. Para decirles que Estéfanos era un judío asimilado, obviamente, a la cultura helénica, pero que esto no implicaba su carencia de observancia y de apreciación por el texto de la Torá. No, Estéfanos no dependía de la Septuaginta. No, nosotros no dependemos de traducciones. Y es lo que les he hecho conocer hoy con esta información de este rollo del Qumran que antecede mucho antes, en hebreo, recalco, y antecede a los textos masoretas y registra en ese rollo 4Q, Éxodos, que era en efecto 75 personas. Como si una mano poderosa sacase esta evidencia a la luz para defender a los seguidores de Yahushua delante del mundo judío en su contexto, para que se les respete como exponentes de la Torá que no necesitan depender de traducciones. Y al contrario, quiero decir lo siguiente: no solamente que se ha defendido nuestra tesis, nuestra información a través de este hallazgo, sino que además ha sido una piedra en el zapato para aquellos que nos han atacado. Porque todos estos manuscritos que han sido hallados han puesto de manifiesto para el conocimiento de todos aquellos que deseen indagar acerca de la verdad, pero con sinceridad. Digo esto porque por años y años, cientos de años, se han hecho creer a los incautos dentro de nuestro noble pueblo judío que piensen que ese rollo de la Torá que se encuentra en la sinagoga contiene el 100% lo mismo que contenía el primer rollo de la Torá en cualquier tiempo que haya sido escrito originalmente. Que son copias, que los rollos, que los Sifrei Torá en la sinagoga son copias exactas, palabra por palabra, 100% una copia de la primera Torá. Y esto ha sido una gran falacia que se ha transmitido por cientos de años
y queda en evidencia no solamente por la ayuda de este hallazgo de los rollos del Qumran, sino que además queda en evidencia porque se han encontrado a través de los años otros manuscritos hebreos que cuando se ponen en comparación con los textos masoretas o masoréticos, se pueden encontrar una gran variedad o variantes textuales. Nosotros no nos alarmamos por eso. ¿Por qué? Porque es muy normal en una época donde no existen fotocopias, sino que lo que existen son escribas. Gente que transcribe un texto de un lugar a otro gradualmente, poco a poco, y errar es de humanos. Así que ese fanatismo que ha acompañado a muchos de creencia dogmática de creer que el texto en las sinagogas es exactamente el mismo texto de la antigüedad, la respuesta o el texto original, la evidencia nos dice que no, que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que valorar los diferentes manuscritos si queremos comprender la verdad. Pues bien, todo esto entonces nos ha informado que en lugar de leer 70 personas, lo más probable es que los textos más antiguos en efecto registraban 75 personas, evidenciando así que Estéfanos o el autor de Hechos no dependió necesariamente de un texto griego, que el Sefer Torah en las sinagogas no es la Torah original y que de hecho el texto más antiguo antes del hallazgo de los rollos del Qumran, el texto de la Torá más antiguo era el texto griego y hoy puede evidenciarse que eso no implica que los textos originales sean en griego, sino en hebreo. Pues bien, ¿qué más decirles? ¿Qué aprendemos del discurso de Estéfanos? Vamos a ver, esta es la sección más importante. ¿Qué podemos aprender del discurso de Estéfanos? Primeramente, decirle que es el discurso más amplio o más largo registrado en este documento y creo yo que es la composición, o sea, la manera en que el autor lo compuso es tratando de presentar una defensa, pero no solamente de Estéfanos, sino que en boca de él el autor el autor del texto trata de transmitir una defensa por parte de todo el movimiento. En otras palabras, lo que dice Estéfanos es exactamente lo que los discípulos de Yehoshua, lo que el movimiento de Yehoshua está transmitiendo. Y por esto digo que las mismas acusaciones que hicieron contra Estéfanos, falsas acusaciones, fueron las mismas que hicieron con Yehoshua. En otras palabras, cuando leamos el discurso de Estéfanos, tenemos que estar leyendo, digamos, la defensa del movimiento de los discípulos de Yehoshua ante el pueblo de Israel. Así que esta es una sola. La defensa podemos basarla en una sola oración. El movimiento sí es mesianista, tiene como cabeza al Mashiach, esto es al rey de Israel, pero por ningún motivo esto implica que se cese la observancia de la Torah. Primeramente, cuando todos los que estaban sentados ante el Sanedrín, dice que se fijaron en Estéfanos, y esto lo leímos en la sección de la clase anterior, dice que vieron el rostro de Estéfanos como el rostro de un mensajero divino, alguien que el Todopoderoso ha enviado. Ahora el texto dice, fíjense, el texto dijo que miraron fijamente a Estéfanos. ¿Por qué esta expresión miraron fijamente? Para aquel que no se ha dado cuenta, esta expresión, mirar fijamente algo a alguien, es repetida por el autor de Hechos una y otra vez. Ya desde el inicio dice el texto que cuando Josué fue elevado a otra dimensión, dice que ellos estaban mirando fijamente al cielo. También en las curaciones que registra el autor del texto de Hechos,
Se menciona esa mirada fija de una persona a otra. Y más adelante veremos cómo Estéfanos dice que mirando fijamente al cielo, tuvo esta visión en la que vio a Yehoshua. Es decir, Estéfanos ahora ante el Sanedrín le están prestando una fija atención porque él ha entrado en lo que hemos llamado un estado de conciencia alterado, en el cual se tienen visiones. Esto lo dijimos, creo que en la primera clase de esta serie Explorando los Hechos. Así que si te interesa conocer acerca del estado de conciencia alterado, te invito a que vayas a esa primer episodio del libro de Hechos para que comprendas lo que está tomando lugar en esa transferencia o ascensión de Yehoshua a otra dimensión. Pues bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hablo de esta mirada fija en Estéfanos como si él fuese un mensajero? Porque el autor ya va creando el contexto, esta imagen para dibujar a un hombre que va a defender a un movimiento piadoso, de judíos piadosos en Jerusalén, que está formado por judíos helenistas. Eso no implique que dejen de ser piadosos. De hecho, mencionamos en la charla anterior, ¿quiénes son los que están acusando a Estéfanos de blasfemar contra el Todopoderoso, en contra de la Torá, en contra de Moshe? ¿Quiénes son? También helenistas, judíos diaspóricos, lo cual implica que ser diaspórico, ser helenista, ser judío sireneo, ser judío alejandrino, ser judío tarsiano, no implica ser una persona que abrogue la Torá. Al contrario, son personas celosas, piadosas, y justamente por eso es que están viviendo nada más y nada menos en Jerusalén. Así que les decía, el autor nos está presentando, creo yo, la imagen de alguien como Moshe. ¿Por qué digo esto? Porque Moshe, cuando estuvo en este estado de conciencia alterado, dice que su rostro fue transformado. Lo mismo se dice Yehoshua en aquella visión. Así que Estéfanos no está en esta imagen que dibuja el autor. Estéfanos no está en contra de Moshe, sino que es un mensajero como Moshe, que su rostro se ha transfigurado, su rostro ha cambiado y ahora va a constituirse como alguien que va a transmitir un mensaje como Moshe, no en contra de Moshe, sino como Moshe. Entonces, no olvidemos el contexto. Las críticas son contra Moshe, esto es contra la Torá, y contra el templo. Así que en la respuesta de Estéfanos podemos encontrar también las mismas respuestas que Yehoshua expuso a sus acusadores. Entonces, lo que hizo Estéfanos es hacer un repaso rápido por la historia de Israel y destacó elementos para argumentar su defensa. Construyó un argumento principalmente en torno a las personalidades más destacadas de la historia de Israel: Abraham, Yosef, Moshe, y en menor grado también hizo referencia a David y Salomón. Así que me gustaría compartir con ustedes una división que he hecho de 3 partes en las que Estéfanos responde a sus críticos. Perdonen ustedes. Es decir, he dividido el discurso en 3 partes. La primera sección del discurso trata de este periodo patriarcal, como dije inicialmente, y entonces comienza, o debo decir, con esto es que Estéfanos refuta la acusación que se le hace de blasfemar contra Dios, contra el Todopoderoso, porque Estéfanos está totalmente de acuerdo con que el Todopoderoso es el que le ha hecho el llamado a aquel que forjaría el pueblo hebreo, Abraham. Por esto Estéfanos dice que Hashem se le apareció
al padre Abraham. ¿Cómo se puede blasfemar? ¿Cómo se puede acusar a alguien de blasfemia cuando está citando estas secciones, no como una mentira, no como una leyenda, sino como una realidad? De hecho, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta. Estefanos menciona que la tierra de Israel fue prometida por el Todopoderoso para el pueblo de Israel. ¿Por qué razón hacer énfasis en la tierra de Israel como una promesa? Porque recuerden que el partido saduceo, que es el que lleva, digamos, las riendas de la autoridad o el liderazgo en la tierra de Israel en aquel momento, era el encargado, era el quien tenía bajo su poder la tierra, el sacerdocio, el templo y la Torá. Recuerden, la Torá fue dada particularmente para que los Kohanim, los levitas, la enseñasen al pueblo de Israel. Ese era el trabajo de los levitas. Así que cuando Estefanos hace énfasis en que la tierra de Israel en efecto es prometida por el Todopoderoso para los hijos de Israel, está diciendo: yo no estoy en contra de la tierra de Israel en favor de la diáspora. En otras palabras, el movimiento que sigue, que ha formado Yehoshua y sus primeros discípulos, no blasfema contra el Todopoderoso. Esa es la primera sección, la primera defensa. La segunda sección es cuando Estéfano se enfoca en Moshe, en la Torá que recibió Moshe. Estos son los mandamientos. O sea, cuando hablo de Torá en este contexto, no imaginemos los 5 libros que hoy se le llaman la Torá. Torá es instrucción, y lo que recibió Moshe, pues claramente es las instrucciones, los mandamientos, que luego se incorporaron, se escribieron en un contexto de narrativas. Así pues, cuando Estefanos menciona a Moshe el recibimiento de la Torá, lo que está es respondiendo a aquellos que lo habían acusado de blasfemar en contra de Moshe, y que Estefanos estaba hablando en contra de la Torá. En su discurso, fíjense que él acentúa el error que hubo en aquellos que rechazaron a Moshe en primera instancia, cuando Moshe se presenta ante los hijos de Israel y fue rechazado. O sea, Estefanos está criticando a aquellos que rechazaron a Moshe. Por lo tanto, obviamente, lógicamente, ¿cómo pueden acusar a Estefanos de estar en contra de Moshe? De ser así, Estefanos estaría de parte de aquellos que rechazaron a Moshe en primera instancia. Aún más, en el discurso, Estefanos dice que Moshe recibió palabras de vida. Fíjense el término tan elegante, palabras de vida, que emplea Estefanos para describir lo que significan los mandamientos, para describir lo que significa la Torá. Palabras de vida recibió Moshe para darnos. Así que es imposible que se le pueda acusar de hablar en contra de la Torá, en contra de Moshe. Y recuerden que las palabras de Estefanos hablan por todo el movimiento, y de hecho por el propio Yehoshua de Nazaret. Por eso es que al final del discurso que hemos leído, Estefanos dice: son ustedes los que no guardan la Torá, no obedecen la Torá. En otras palabras, que el movimiento de los discípulos de Yehoshua es pro Moshe y pro Torá, y que el no seguir a Yehoshua como el profeta levantado por el Todopoderoso, así como levantó también a Moshe, así como también levantaron Hashem levantó profetas a través de los tiempos. Quien no lo siguió fue condenado por el Todopoderoso, así como también aquellos que despreciaron a Moshe. Lo mismo se repite en los días de Estefanos, en la persona de Yehoshua. Nota curiosa: uno de los rabinos de la Edad Media más destacados, que hoy en el presente se toman sus comentarios halágicos, se toman en cuenta, es Maimónides, el Rambam,
Moshe ben Maimón, y él registra en uno de sus escritos halágicos que quien no siga o quien no crea en la llegada del Mashiach, en que el Mashiach es una realidad, que esa persona está negando no solamente a Moshe, a la Torá, sino también a aquel que instruyó a Moshe respecto a la Torá. Esto es en boca de Maimónides. Así que, con toda razón, Estéfanos está diciendo a a quienes lo han agredido y lo han llevado a fuerzas al Sanedrín, les está diciendo, si no se sigue a Yehoshua como el Mashiach, se está infringiendo la Torá, a Moshe y obviamente a la autoridad detrás de todo esto, que es el Todopoderoso. Finalmente, la tercera sección, y la quizás menos comprendida, es cuando se trata acerca del templo. Recuerden, fue también acusado Estéfanos por hablar en contra del templo. Estéfanos entonces al final menciona, claro, de manera muy breve, la construcción del templo por manos de Salomón. Pero es interesante, quiero otra vez traer el contexto acá de lo que leímos. Estéfanos explicó, se refirió al Mishkan, al tabernáculo en el desierto, como la tienda del testimonio, Ohel Ha'edut en hebreo. La tienda del testimonio. No usó el término Bet HaMikdash o casa, templo, obviamente. Templo no es un término hebreo. En hebreo sería Bet HaMikdash, que es la casa o el edificio del lugar santo. Estéfanos dijo, voy a leerlo, dice que estaba la tienda del testimonio en el desierto y que esta fue hecha, literalmente dice, tal y como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moshe. Es decir, Moshe ordenó la construcción de una tienda en el desierto por orden divina y que fue hecha conforme al modelo que ya él había visto en una visión, obviamente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estas palabras de todas las que dijo Estéfanos? Porque él seguidamente a ello crea un contraste entre Ohel, esto es la tienda, esto es un santuario temporal, una especie de casa de campaña un poco mayor, pero sigue siendo llamada Ohel, tienda, y la contrasta con la construcción de una casa por manos de Salomón, deseo de David y hecha por Salomón. Lo que se le llama en español el templo de Jerusalén, que dije en hebreo es Beit HaMikdash, a veces simplemente se le llama Bait o Bet Elohim, la casa de Dios, la casa de Elohim. Y el contraste no solamente en su estructura física, que ya estamos hablando de una casa, de un edificio de piedras, sino también, o sea, contrastándolo con lo temporal de la tienda, sino que además contrasta que la tienda fue por orden y según la imagen que había visto Moshe. Sin embargo, lo de David, además de ser una casa, un edificio, fue construida por Salomón, como Salomón lo quiso y lo diseñó. Y finalmente hace esta cita del profeta Isaías, Yeshayahu Anabí, que yo también la voy a leer una vez más. Y dice, el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas, tal como dice el profeta. Y dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Eterno. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todo esto? Estéfanos, quiero aclarar esta parte y quiero, por favor, que se tome en consideración esto para que no se malentienda nada. Estéfanos, en representación del movimiento mesianista,
no es un enemigo del templo de Jerusalén, sino que él se antepone o critica un templo que ha perdido su esencia original. El templo del primer siglo, fíjense, el templo del primer siglo ha perdido su esencia original de ser un ojel, una tienda temporal, una casa de campaña, de ser construida en este contexto, en esta imagen que se le dio a Moshe en una visión que tenía un objetivo educativo para el pueblo de Israel en aquel entonces, pasó a ser un templo que era el producto de confección humana, del deseo de David, el deseo de Salomón. Deseo bueno, sí, pero confección, producto humano. El enfoque dejó de ser en aquel ojel, en aquella tienda simbólica, educativa, pasó a enfocarse en una estructura de piedras. Esto no significa que el templo de piedras, que el templo de Salomón no tuviera su santidad, obviamente. De hecho, se encontraba en el lugar donde el Eterno colocaría su nombre en Jerusalén. De hecho, Yehoshua citó las palabras de el profeta Isaías o Anabí, Beití bet tefilá yikarei lechol ha'amim. Mi casa será llamada casa de oración para toda la gente. Yehoshua expulsó, limpió el templo de Jerusalén en el primer siglo y todos conocemos esa reacción de Josué que sigue precisamente por estas palabras de celos por la casa del Todopoderoso. Así que la crítica no es en sí al lugar santo, al templo en sí, sino a algo, a una estructura que ha perdido su objetivo, que quienes la componen han perdido el objetivo. La crítica es a la estructura, o sea, al enfoque, mejor dicho, al enfoque en esta estructura de piedra, a esta estructura magnífica que de cierta manera minimizaba el objetivo esencial del santuario. El ojel, una tienda de campañas temporal, enfocaba en lo que estaba dentro del templo, en lo que verdaderamente era sagrado. Pero ya tenemos en el primer siglo este gran edificio que opacaba la verdadera santidad del templo. Y creo que en esta idea de pensamiento es que debemos comprender cuando se recopilan las palabras de Josué, cuando va con sus discípulos y sus discípulos se admiran de los edificios que conforman el templo. Y Josué dice, no quedará piedra sobre piedra. Creo que, como dije al inicio de esta charla, en las palabras, en el discurso de Estéfanos, reconstruido obviamente por el autor de Hechos, se clarifica qué quería decir Josué de Nazaret. No son oponentes, no son enemigos del templo, sino enemigos de esta visión, de este énfasis en la estructura, en lo que conforma el templo, en el exterior y no en el interior. Y creo que eso es lo que se había perdido en el primer siglo y creo que eso estaba rayando en la idolatría. Por eso es que el autor, yo creo que transmite cómo Estéfanos habló también de idolatrías que cometieron los hijos de Israel durante el periodo del desierto, cómo trajeron consigo ídolos. Esto es cuando se pierde de perspectiva el objetivo y nos enfocamos simplemente en las estructuras exteriores. Así que el texto sigue diciendo que que Estéfanos culminó su discurso con una acusación a sus oyentes que le llamó gente de
corazón duro. ¿A cuál de los profetas sus ancestros no persiguieron y inclusive mataron? Y esto es un reflejo de lo que había tomado lugar con Josué. En otras palabras, están repitiendo lo mismo que los ancestros. Pues bien, esto es lo que en términos más claros puedo exponer del significado del discurso de Estéfanos. No me voy a despedir sin antes hacer una lectura de la última sección, porque creo que esa es la que, de las últimas dos secciones, porque ya en las próximas semanas, Be'ezrat Hashem, entraremos ya en el desarrollo del movimiento en Samaria. Recuerden, todo eso está tomando lugar en Jerusalén. Recuerden que el contexto del libro es geográfico. Todo eso toma lugar en Jerusalén. Estamos leyendo desde el capítulo 1 hasta acá el capítulo 7 para finalizar y comenzar el 8. Entonces vamos a, antes de hacer esa distinción, en la próxima semana, hoy vamos a completar la idea. Vamos a pasar entonces a las notas, al texto, y vamos a leerlo y luego comentar al respecto. Bien, dice así, la reacción contra la declaración de Estéfanos. Según iban oyendo estas cosas, interiormente iban enfureciéndose y crujían los dientes contra él. Pero Estéfanos, lleno de inspiración divina, mirando fijamente al cielo, vio gloria del Eterno. Y eso significa, esto es una expresión idiomática que bien puede significar simplemente el trono, y lo vamos a evidenciar a continuación. Y dice que vio gloria del Eterno y a Yehoshua de pie en la diestra del Eterno. Y dijo, miren, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en la diestra del Eterno. Entonces ellos gritaron a gran voz, gritaron a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. En cuanto lo sacaron de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron muchos mantos a los pies de un joven llamado Shaul. Estéfanos, por su parte, pronunciaba estas palabras mientras le tiraban piedras. Adonenu Yehoshua, acepta mi vida. Quiero llamarle la atención rápidamente, antes que se les vaya de vista, a esto que acaba de suceder. Estéfanos ha tenido una visión y está viendo el trono del Todopoderoso y a Yehoshua a la diestra. Ustedes recuerdan qué sucedió en esa entrevista, en esa acusación que estaba haciendo Cayafa, el mismo que está acusando acá a Estéfanos. ¿Qué le estaba diciendo a Yehoshua? Si eres el Mashiach, dinos si eres el Mashiach. ¿Qué dijo Yehoshua? Les digo que verán al Hijo del Hombre a la diestra del Todopoderoso. Y es lo que está tomando lugar acá, justamente. En otras palabras, el autor está creando este bonito, más que bonito, diría yo, excelente composición literaria, donde se está tratando, como dije al inicio, de comprender las enseñanzas de Josué, pero ya estructuradas o explicadas de manera más fáciles de comprender por sus discípulos. Cuando Josué está diciendo que verán al Hijo del Hombre a la diestra del Todopoderoso, y Josué estaba diciendo a la Cayafa que en su muerte, porque es lo que Cayafa iba a ver, la muerte de Josué, y Josué le estaba diciendo, será necesaria la muerte para que yo sea entronado, para que yo me siente a la diestra del Todopoderoso. ¿Y cuáles son las imágenes a las cuales Josué estaba haciendo referencia? Claramente, aquella en el libro de Daniel, donde dice que uno con imagen de hijo de hombre es llevado en las nubes y llega hasta el Todopoderoso, que se identifica acá en esta visión como el anciano de días.
Y entonces, si continuamos leyendo el libro de Daniel, dice que se le entrega a este hijo de hombre dominio, autoridad. Es lo que iba a tomar lugar en la muerte de Yehoshua. En otras palabras, la muerte de Yehoshua era realmente su entronación, su recibimiento del trono para gobernar sobre Israel. Y es lo que ahora Estéfanos le está confirmando. Yo creo que quizás Estéfanos, es mi opinión, no dijo todas estas palabras, sino que es una composición, como ya dije, por parte del autor, una composición para que los lectores comprendan las enseñanzas de los discípulos de Josué. Y Josué se encuentra en un lugar donde ha sido entronado y está a la espera de que el pueblo de Israel lo reciba para manifestarse entonces en nuestro mundo una vez más. Es lo que está tratando de decir el autor y es por eso que acude a esta imagen una vez más. ¿Qué decirles? Que el contexto claramente apunta a autoridad. Ya leí el libro de Daniel, donde el contexto es la autoridad, obviamente, pero también tenemos la cita de Salmo 110:1. Dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Recuerdan qué significa esto? Recibe autoridad para gobernar. En otras palabras, que el gobierno, la autoridad que tendría Josué sería por encima de la que recibió David. Por esto Josué pregunta, ¿cómo David llama mi Señor al Mashiach? Y ellos se quedaron todos sin poder responderle. Y la respuesta es porque el Mashiach será entronado en un trono mucho más excelso, mucho más elevado que el de David. ¿Qué dice el texto de Crónicas y Reyes? Que cuando Salomón comenzó a reinar, se sentó en el trono del Todopoderoso sobre Israel. En otras palabras, que los reyes de Israel, por designio divino, aunque estén en un trono físico, que era el trono en Jerusalén, sobre el cual se sentó Salomón, era identificado, según la cosmovisión hebrea de la antigüedad, el trono del Todopoderoso en la tierra. ¿Por qué? Porque, como bien dicen los textos, el reino del Todopoderoso está en manos de los hijos de David. Pero acá viene la diferencia. El Mashiach recibe un trono, o sea, una posición de mayor autoridad que la de David y que la de Salomón. Por eso, dijo el Eterno a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? El Mashiach. Siéntate a mi diestra. Este es el contexto del texto. Sentarse a la diestra, como dice el texto acá, hemos leído en más de una ocasión, es una expresión figurativa para describir esta gran autoridad que se le ha concedido al hijo de David para gobernar. Imagen que se repite una y otra vez en los discursos de los discípulos de Josué recopilados en el libro de Hechos. Por eso es que Estéfanos vio en la visión, dice que el trono del Todopoderoso. Claro, el texto dice gloria, pero existe evidencia en el propio texto hebreo donde gloria del Todopoderoso, Kevot Hashem, se le llama al trono del rey. Si usted gusta de esta información, si desea ver los textos fuentes sobre los cuales yo estoy elaborando esta exposición, yo le animo que adquiera el documento Hechos de los Emisarios. Y si usted desea inclusive adquirirlo en formato digital, en formato PDF, también está disponible para que lo adquiera de esa manera. Se informe y tenga las herramientas para responder apropiadamente con las bases del Tanaj y las bases históricas acerca de todas estas figuras, estas imágenes que han sido tan mal interpretadas lamentablemente a través de la historia, en las que Josué se ha divinizado o se le ha convertido en Dios mismo simplemente por
que los expositores de los textos no tuvieron en contexto estas palabras que hoy estamos leyendo. Así que pasamos entonces a la segunda y última sección. Vamos a pasar las notas una vez más. Y vamos a leer entonces, como les decía, esta última sección, que ya es la muerte de Estéfanos y la dispersión por Judea y Samaria. Estéfanos dobló las rodillas y gritó con voz fuerte: Eterno. Claro, acá dice el texto en griego, kurios. Recuerden que kurios es la forma en que los antiguos judíos traducían al griego el nombre del Todopoderoso. No les tomes en cuenta este pecado o este error. Habiendo dicho esto, murió. Saúl estuvo de acuerdo con la muerte de Estéfanos y en aquel día se desató una gran persecución contra la comunidad en Jerusalén. Fíjense, tal parece entonces que Saúl, su persecución la inicia precisamente en Jerusalén y dice que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los emisarios. Unos varones piadosos sepultaron a Estéfanos e hicieron gran llanto por él. Saúl, por su parte, hacía estragos en la comunidad, entrando de casa en casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos fueron comunicando el mensaje. ¿Qué significa este mensaje? Que le llaman el evangelio o las buenas nuevas, pues acá está colocado entre corchetes, no porque esta frase entre corchetes se me haya ocurrido a mí, sino que simplemente es una oración que la leeremos Be'ezrat Hashem más adelante, se encuentra en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y la coloco acá porque funciona para que el lector pueda apreciar de qué es el mensaje, de qué trata el mensaje, del plan de salvación, de salvarse irse al cielo, ganarse un ticket por creer que X persona murió por mí y que los pecados han sido perdonados. Ese es el enfoque del mensaje de la buena nueva. El mensaje, según Hechos 8, es el que acá coloco entre corchetes. Acerca del reino teocrático. Esto es el reino de Dios. Reino teocrático es un reino donde el Todopoderoso sea el que gobierna. Pero ¿a través de quién gobierna? Ya dije previamente, según el Tanaj, a través de un hijo de David elegido, genético, un hijo de David elegido y autorizado por el Todopoderoso para que gobierne sobre el pueblo de Israel. Y un reino teocrático entonces es aquel reino donde la justicia que impera es aquella que está registrada en la Torá. Un reino donde un sistema de justicia donde se aplica los mandamientos de la Torá. Así que en términos de las publicaciones más populares en español, lo que dice es que es reina acerca del reino de Dios y de Yehoshua, el Mesías. ¿Pero qué significa el Mesías? Para la concepción judía, el rey de Israel. Así que usted puede ver, apreciado y apreciada que me escuche el día de hoy, cómo cuando todos estos textos se toman en contexto, cuando se explica qué significa reino de Dios, cuando se explica qué significa Mesías o Cristo o ungido, todo toma un sentido mucho más claro y coherente con todo lo que está pasando. Seguro que usted comparte conmigo todo esto que le he compartido. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el autor que haya tomado lugar una persecución de la comunidad en Jerusalén y esta se haya dispersado por diferentes lugares, con excepción de los emisarios? Estos son los shluchim, los apóstoles en español. Creo que tiene muchas implicaciones y una de ellas es que los shluchim, los emisarios,
al quedarse en Jerusalén, significa que el movimiento, pese a las persecuciones y a los atropellos, no cesó de estar presente en Jerusalén, porque quienes lo representan, los 12 emisarios, se quedaron allí. Lo segundo que implica es que la persecución fue un medio para transmitir el mensaje en Judea, en Samaria, y así continuar el autor desarrollando su texto en contexto geográfico. Ahora dispondrá el autor para hablarnos también acerca de la diáspora, porque quiero decirles que, perdón, quiero decirles que esta temática, este tema acerca de la muerte de Estéfanos, se va a volver a tomar en cuenta, creo que en el capítulo 11. Y es entonces exactamente en el capítulo 11, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, donde el autor comenzará a informar que hasta la diáspora, hasta los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, llegó este mensaje. El mensaje de que el rey de Israel se ha manifestado en la persona de Yehoshua. Y comienza entonces a formarse la comunidad de Antioquía, en Siria, la primera región fuera de los términos geográficos de la tierra de Israel. Pero no sin antes, el autor va a hacer este breve, digamos, entre paréntesis, y va a comenzar a hablar de lo que tomó lugar en Samaria. No se va a ir de la tierra de Israel sin antes mencionar a Samaria. Y aclaro, no es la ciudad de Samaria donde vivían los samaritanos, sino que es el centro de el Israel del primer siglo. La región de Samaria, dentro de la cual obviamente está la ciudad de Samaria con los samaritanos, pero dentro de la región de Samaria están ciudades tan judías como, por ejemplo, Cesarea, donde tomó lugar el evento de Simón Kefá y Cornelios. Así que tenemos al Israel del primer siglo formado por el sur, está Judea, en el centro Samaria, la región de Samaria, y en el norte Galilea. Si tenemos esto en perspectiva, el texto vamos a poder apreciarlo tal y como el autor hubiese querido que por estos largos casi 2000 años el mundo, sobre todo occidental, ha estado siendo, no quiero usar una palabra tan fuerte como engañado con interpretaciones fuera de contexto, porque estoy seguro que muchos de los que engañaron sin saberlo. Engañaron, es decir, interpretaron el texto porque no conocían, no tenían conocimientos más profundos que los que hoy se están poniendo al descubierto. Así que con estas palabras me despido, no sin antes compartirles con ustedes lo siguiente. Estamos, recuerden, finalizando la publicación del libro de Mateo en hebreo. Pero mientras tanto, recuerden que tenemos literatura ya disponible para que ustedes la puedan adquirir a un precio módico, y también tenemos literatura gratuita. ¿Dónde se encuentra? Pues en naxtrateam.com/tienda. Así que le animo a que ingrese en esa sección del sitio web y pueda adquirir estos documentos. Me despido entonces agradeciéndoles el tiempo que me han prestado. Esperemos, Be'ezrat Hashem, que en la próxima semana nos pueda acompañar nuestro apreciado Immanuel, porque creo que entre dos exponentes la clase se hace mucho más amena. Y hoy lo extrañamos sin duda alguna. Así que Be'ezrat Hashem lo tendremos en la próxima semana. Me despido de ustedes. Sé que han hecho muchas preguntas. No crean que yo las paso por alto. Yo las anoto y si merecen nuestra atención, pues las responderemos.
Recuerden, existen más de 500 horas ya en audio y vídeo. ¿En dónde? En este canal de YouTube, el canal de Naxtratim. ¿De qué manera usted puede estar al pendiente de estos vídeos, de estas charlas, de estas conferencias? Pues nada más que suscribiéndose, siendo miembro de este canal, y una vez que hagamos el anuncio, también YouTube se encargará automáticamente de anunciarle que llega una próxima charla. Pero para eso tiene que suscribirse. Así que le animo a que se suscriba y esté pendiente. Será entonces hasta la próxima semana. Y Mircea Hashem, no olviden que pasado mañana, esto es el día jueves a las 8 p.m., hora del este de los Estados Unidos, vamos a estar, Mircea Hashem, compartiendo con ustedes las últimas noticias acerca de el proyecto Mateo en hebreo. Vamos a estar compartiendo con ustedes curiosidades del texto y será seguramente pues muy gratificante para mí como autor poder compartir estos interesantes detalles antes de que el texto se publique. Así que para estas premisas le animo a que esté presente el día pasado mañana, jueves, a las 8 de la noche. Será hasta pronto. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Gracias por acompañarnos.